Y saca a ese indigente de aquí, gritó el padrino, levantándose tan rápido que su silla cayó con estrépito. Varios hombres se pusieron de pie, listos para interceptar al intruso. La novia, Clara, sintió que el ramo de flores se le escapaba de las manos cuando el recién llegado alzó la vista. Sus ojos, esos ojos intensos que había visto tantas mañanas en el banco del parque, estaban llenos de lágrimas. Clara, dijo con una voz áspera que cortó el murmullo de la congregación como un cuchillo. No puedes casarte hoy. No sin saber, en ese momento, las puertas traseras de la iglesia se abrieron de golpe. 12 soldados en uniforme de gala entraron en formación. ¿Por qué interrumpían la boda? ¿Y qué conexión oculta había entre ese mendigo y la novia? Si crees que el amor verdadero no sigue reglas, escribe, déjame ver más. El primer soldado, un hombre alto con insignias de capitán, se cuadró frente al altar. Disculpen la interrupción, anunció con voz que reverberó entre las paredes de piedra, pero hay alguien aquí que merece estar en este día especial. Todos los ojos volvieron al hombre de barba, cuya mano temblorosa se acercaba ahora al bolsillo de su chaqueta raída. Lo que sacó de allí hizo que el novio, Marco, soltara involuntariamente la mano de Clara. Una medalla militar. La luz de los vitrales jugó con su superficie dorada, proyectando destellos sobre el vestido blanco de la novia. En ese momento, Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Reconoció esa medalla. La había visto antes, en una foto descolorida pegada a la pared de una cafetería para veteranos donde había trabajado como voluntaria hacía años. Mi nombre, dijo el hombre mientras el capitán le colocaba una mano firme en el hombro, no es Lucas. Es Daniel Rojas. Y hace 7 años, esta mujer me salvó la vida cuando ni siquiera sabía mi nombre. El sol apenas comenzaba a pintar el cielo de naranja cuando Clara salía del hospital después de otro turno nocturno agotador. Su bata de enfermera aún conservaba el olor a desinfectante, pero en su bolsa llevaba algo más, un termo de café recién hecho y 2 croissants envueltos en papel de aluminio. Como cada mañana desde hacía 3 años, sus pasos la llevaron al pequeño parque frente al hospital, donde la figura encorvada de Lucas ocupaba su habitual banco de madera. La primera vez que lo vio, había sido solo una silueta bajo la niebla matutina. Un hombre más entre los muchos que el sistema había olvidado. Pero algo en la manera en que se mantenía apartado, en cómo nunca pedía limosna pero tampoco rechazaba comida con violencia, llamó su atención. Empezó dejándole un café ocasional. Luego se convirtió en rutina. Esa mañana en particular, el invierno cortaba como cuchillas. Clara notó que la tos de Lucas sonaba más grave, sus manos temblaban más de lo habitual. Cuando se acercó, vio el brillo de la fiebre en sus ojos. Necesitas atención médica, dijo, extendiendo la mano hacia su frente. Lucas retrocedió como si el simple contacto pudiera quemarlo. Por favor, insistió Clara, solo vamos a cruzar la calle. Nadie tiene que saberlo. El pasillo de urgencias estaba desierto a esa hora. Clara lo guió hasta una sala de examen vacía, sus zapatos chirriando contra el piso de linóleo. Mientras tomaba sus signos vitales, notó las cicatrices en sus brazos, demasiado precisas para ser accidentales, demasiado regulares para ser heridas de calle. Las manos de Lucas, aunque callosas, tenían marcas de quemaduras que cualquier médico reconocería, explosiones controladas. ¿Sirvió?, preguntó suavemente, enrollando el tensiómetro. Lucas no respondió, pero cuando su mirada se encontró con la de Clara por primera vez sin esconderse, ella supo la verdad. Había visto esa misma expresión en los ojos de los veteranos que atendía los martes en el centro de rehabilitación. Los días siguientes, Clara llegaba media hora más temprano a su turno. Dejaba junto al banco no solo café, sino pastillas para la tos, un termómetro nuevo, una bufanda tejida a mano. Nunca preguntó por su pasado. Nunca mencionó las noches en que lo encontraba murmurando en sueños, palabras que sonaban a coordenadas y códigos. Hasta que una madrugada, mientras le dejaba un sándwich, vio algo que la detuvo en seco, entre sus escasas pertenencias, asomaba la esquina de una foto militar. El mismo uniforme que colgaba en el museo del regimiento local. El mismo parche que llevaba su padre en su foto de servicio.
El silencio en la iglesia era tan denso que se podía escuchar el crujido del papel de seda que envolvía las flores. Daniel Rojas se enderezó, y aunque su postura seguía siendo la de un hombre que había cargado demasiado peso durante demasiado tiempo, algo en sus ojos cambió. La mirada perdida que Clara había visto tantas mañanas se transformó en una expresión de claridad dolorosa. Con manos temblorosas, desabrochó los primeros botones de su abrigo raído. Debajo, asomaba el borde de una camisa impecablemente planchada y el nudo perfecto de una corbata. Pero lo que hizo que varias personas en la congregación contuvieran el aliento fue el destello metálico que apareció cuando se quitó completamente el abrigo. Filas de condecoraciones militares perfectamente alineadas sobre su pecho. El capitán se adelantó, su voz resonando con la autoridad de quien está acostumbrado a dar órdenes en medio del caos. El sargento mayor Daniel Rojas fue dado por desaparecido en acción hace 5 años después de una misión de extracción en el norte de Siria. Mientras evacuaba a su equipo bajo fuego enemigo, su convoy fue alcanzado. Los únicos restos que encontramos fueron su placa de identificación y suficiente sangre como para presumir su muerte. Clara sintió que las lágrimas le nublaban la visión cuando Daniel extendió hacia ella una mano marcada por cicatrices. En su palma descansaba una pequeña foto plastificada, descolorida por el tiempo. La imagen mostraba a un grupo de soldados sonrientes, pero lo que la hizo temblar fue reconocer su propia cara entre ellos. Era la foto del voluntariado médico en la base militar, el verano antes de empezar en el hospital. «Tú me vendaste», susurró Daniel, su voz cargada de una emoción que hacía vibrar cada palabra. «El día antes de esa maldita misión. Me dijiste que tenía los ojos más tristes que habías visto, y me diste un caramelo de menta». Una risa entrecortada escapó de sus labios. «Guardé el envoltorio durante 2 años en mi bolsillo izquierdo, hasta que la lluvia lo destruyó». El capitán continuó, «Lo que no sabíamos es que Daniel había sido capturado. Pasó 18 meses en un sótano, hasta que logró escapar. Cuando finalmente regresó a territorio seguro. La voz del militar se quebró levemente. Cuando regresó, descubrió que lo habían dado por muerto, que su esposa e hija se habían mudado sin dejar rastro, y que el ejército había cerrado su caso. Marco, el novio, dio un paso adelante, sus ojos brillantes. «Por eso desapareciste», dijo, no como acusación, sino como una epifanía. «No eras un vagabundo, eras un fantasma». Daniela asintió lentamente. Hasta que una mañana, esta increíble mujer dejó un café junto a mí y dijo, «Buenos días, Lucas». No me reconoció, pero fue la primera persona en años que me trató como a un ser humano y no como a un problema de la calle o un número en un expediente militar. Sus dedos se cerraron alrededor de la medalla que aún sostenía. «Esta es la Cruz de Servicio Distinguido. Se la dieron a mi esposa, póstumamente. La encontré hace 6 meses en una casa de empeño, y desde entonces he intentado reunir el valor para volver a la vida». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de Clara quitándose el velo. Sus manos temblaban tanto que los alfileres cayeron al suelo con un tintineo metálico. «Por eso hoy», dijo, mientras las lágrimas finalmente se desbordaban, «no es solo mi boda. Es tu regreso». El órgano de la iglesia rompió el silencio con una nota sostenida que hizo vibrar los vitrales. Clara extendió su mano hacia Daniel, los dedos todavía adornados con el anillo de compromiso que Marco le había dado meses atrás. Pero fue Marco quien dio el paso más inesperado, desabrochó su smoking y reveló una camiseta con el logo de la Asociación de Veteranos donde Clara había sido voluntaria. «Creo que esto cambia los planes», dijo Marco con una sonrisa que iluminó sus ojos. Tomó la mano de Daniel y la colocó sobre la de Clara. «Ningún hombre que haya servido a su país debería caminar solo hoy». Los soldados presentes se cuadraron instintivamente cuando Daniel, ahora con lágrimas limpiando el polvo de años de su rostro, tomó el brazo de Clara. La marcha nupcial comenzó de nuevo, pero esta vez sonaba diferente. Más fuerte. Más verdadera. Daniel caminó con Clara por el pasillo, sus pasos al principio vacilantes, luego firmes, como si cada flor que pisaban le devolviera un pedazo de sí mismo. Al llegar al altar, se volvió hacia Marco y le entregó la medalla. «Esto pertenece a tu familia ahora», dijo,
pero Marco la rechazó con un movimiento de cabeza. Guárdala. Y ven a trabajar con nosotros. Señaló hacia la parte trasera de la iglesia, donde 6 veteranos con trajes impecables sostenían una pancarta que decía Café Segunda Oportunidad, abriendo puertas desde hoy. Era el mismo nombre que Clara y Marco habían elegido en secreto para el café que planeaban abrir para ayudar a personas sin hogar. Cuando el sacerdote preguntó quién entrega a esta mujer, Daniel respondió yo lo hago, con una voz que ya no temblaba. Pero fue Clara quien sorprendió a todos al añadir, y yo entrego a este hombre de vuelta al mundo. Se quitó el ramo de flores y lo colocó en las manos de Daniel. Para que nunca más te sientas invisible. La recepción se celebró en el parque donde todo comenzó. Los mismos bancos que alguna vez fueron la cama de Daniel ahora estaban decorados con guirnaldas y servían de asiento a niños que correteaban entre mesas llenas de comida. Veteranos y personas sin hogar compartían platos con los invitados de la boda, mientras Daniel, ahora con su uniforme militar limpio y sus medallas relucientes, bailaba con Clara al ritmo de una canción que hablaba de segundas oportunidades. En el centro de todo, sobre la mesa principal, había un simple termo de café junto a una foto de aquel invierno cuando Clara encontró a Daniel tiritando en su banco. El letrero decía, el amor no siempre cambia el mundo, a veces solo cambia una vida. Y eso es suficiente. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte, dar like y comentar.